Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto compartir este momento, este espacio. Volvemos a encontrarnos aquí en Inspírame con tu historia. La verdad es que hoy es un día maravilloso. Este espacio es un espacio fantástico que se engalana porque tengo la bendición, el privilegio de contar con un gran amigo, con un instructor de capacitación, motivado, siempre el hombre, determinado, decidido, comprometido y siempre echando chispas para adelante para que el mundo se mueva. Tengo la bendición de estar aquí con mi amigo, mi compañero, mi socio de negocios, Arturo Enciso. Hoy le pido a Arturo que nos inspire con su historia, esa historia que sin duda, bueno, pues tiene mucho que darnos, mucho que compartirnos y mucho que alimentarnos en esos momentos, en esos procesos en los que a veces sentimos que las cosas no caminan, que no se dan y bueno, a veces las personas piensan que nosotros los instructores, Arturo, somos así como que no tenemos broncas y por eso te he invitado en este momento, en este día, para que nos compartas ese Arturo Enciso que tú conoces y que hoy está aquí dejando un legado de vida, creando un concepto para muchísimas personas, pero cuéntanos, ¿ha sido fácil ser Arturo Enciso? ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos están viendo. Sí, No ha sido fácil. A lo mejor como tú lo mencionas, conocen a la persona, pero detrás de cada uno hay una historia. Y esa historia también es inspiradora y es motivante. A mí me ha ido bien, gracias a Dios, el trabajo constante, los años ya en esto, pero sobre todo que creo que domino ya lo que estoy haciendo. Y creo que ya lo hago de manera profesional, que eso es lo ok, interesante. ok. ¿Hace cuánto empezaste como instructor, como capacitador, como motivador, Ujú. como coach de vida? Hace 22 años empecé ya solo, trabajando solo, pero anteriormente estuve como 5 años con un socio, que realmente ahí fue lo interesante. Ahí aprendimos los dos no sabíamos lo que había que hacer. Empezamos cada quien por su cuenta, nos juntamos por X circunstancias y empezamos a trabajar. Él se encargaba solo de los cursos y yo me encargaba de impartirlos y yo de venderlos. Aprendimos a generar los folletos, las citas, las entrevistas. No había nada estructurado, era empezar prácticamente de cero y bueno, de cero. Y veíamos a los colegas. Yo recuerdo que íbamos mucho a la Cámara de Comercio y ahí nos juntábamos los instructores. Y era interesante porque todos tratábamos de ver qué hacía alguno u otro para poderlo aprender. O sea, qué hacía él y medio lo copiabas, qué hacía aquel, medio compartías, o lo copiabas, así literal. Claro. Y nos compartíamos pues, después información, hicimos buenas amistades y fuimos aprendiendo a vender lo que eran nuestros cursos. Y fíjate que algo que tú dices en este momento es justamente algo que tiene, como las monedas, una doble cara. Porque a Ujú, veces decimos, pero ¿cómo voy a copiar yo? ¿Cómo ujú, voy a copiar? Yo digo, lo que hace Arturo es bueno, pero ¿cómo lo voy a copiar? ujú, Cuando justamente la gente y muchos de los líderes del mundo, China y otros países, ¿por qué son tan poderosos? ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué son tan ujú. capaces? Porque agarran lo que está haciendo alguien, lo toman, lo mejoran y le dan para adelante. Entonces, también hay que tener la humildad para ser buenos copiones y aprender de los demás. Ujú. Entonces, es un proceso también de crecimiento. Yo escuché una frase de Emilio Azcárraga, Sí, me parece que haber sido no el nieto ni el hijo, sino el fundador, que era Vidarrueta, me parece que era, sí, ¿sí? Él, escuché una frase de él que decía, aprende lo bueno hasta de los malos, pero lo malo ni de los buenos. Entonces, si algo está haciendo alguien bien, pues hay que ver cómo lo adapta. O sea, copiar es literalmente hacerlo como él lo hace, no, adáptalo a tu forma de ser. O sea, sí, a tu personalidad, a tu estilo, a lo que haces y toma lo bueno de eso. Yo creo que ahorita vivimos en una área de tecnología donde todos aprendemos de todo y como dice una frase, lo que no sepas YouTube te lo enseña. O sea, te puedes meter a aprender, googlear, checar, y ahí está. y ahí está. Entonces la información ya es de todos pero dale tu sello. Y yo creo que eso ha sido lo que a mí como instructor o como escritor me ha ayudado a diferenciarme, a ponerle ese sello a lo que yo hago. Sí, pues mira, la tecnología, la inspiración de los japoneses está muy clara en la tecnología de lo obvio. Ujú. Identifica al mejor, imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Y eso es lo que hoy funciona. Y en nuestro Sí. negocio, bueno, pues tú hablas de que escribes igual que yo, tienes libros igual que yo, Ujú. te dedicas a tocar vidas, a compartir mensaje, a ayudar a que las personas tengan una visión diferente en su existencia. Ujú. Algo que te haya movido, que te haya dejado, más allá de la satisfacción del dinero, porque ya además los instructores no nos mueve el dinero, ¿verdad? Sino que más bien nos mueve el gusto, la Ujú. plenitud que nos genera tocar esas vidas. Algo que te haya movido especialmente, Arturo, en alguna parte del país. Pues mi profesión. O sea, a mí en ocasiones sí me preguntan,
Ayer estaba platicando inclusive con unos vecinos, Ujú. y me comentaban que hacía tiempo que no me veían, porque pues entre que sales de viaje, tanto en el país o fuera del país, decían, pues no te hemos visto, ¿dónde has estado? Y en la plática, uno de ellos me dijo, oye, pues es tu profesión muy bonita. Dije, sí, es muy bonita, porque precisamente eso tocas vidas. O sea, el no saber a quién puedes con una frase, con una historia o con un simple mensaje, transformar su historia y su vida, su familia y su entorno, eso es inspirador. Y a mí me han llegado mensajes de personas, yo mando una frase motivacional todos los días, y la retroalimentación de esa frase es siempre, gracias por inspirarnos, me cayó en el momento justo, era lo que necesitaba, estoy empezando mi negocio, ¿qué puedo hacer? O sea, llegas a tocar esas vidas que es bonito. Cuando menos esperas, en donde Así menos te es. imaginas. A mí me pasa lo Así mismo. es. A veces, Ujú. en esta semana, por ejemplo, me llegó un mensaje de una persona de Nueva York. Dije, ¿cómo me encontró? ¿Dónde me vio? Bueno, pues tú no sabes si una cápsula, si un video, si X, pero Ujú. me contactan de Nueva York, de Los Ángeles. El otro día me tocó que me contactaran de Chicago. Y así tú dices, ¿cómo? Ujú. Bueno, bendito Dios, la tecnología, YouTube, Facebook, todos los medios que hoy están a la mano nos permiten que tengamos esa cercanía que Ujú. antes ni en sueños, esto no existía. No, no, y igual a mí también de acá de Sudamérica me escriben, he asesorado algunas empresas donde nos tocaba trabajar en Chile, en Argentina, Uruguay, México, parte de Estados Unidos, Claro, y empiezan a correrse los mensajes y no sabes hasta dónde llegas. claro. También había una vez me llegó un comentario de alguien que leyó uno de mis libros en Nueva York, y yo decía, ¿cómo llegó a Nueva York ese libro? O sea, si se vendió solo en México, pues se lo compró a alguien, se lo prestó a alguien, se lo llevó y así llegó hasta aquellos lares, ¿no? Sí. Y era interesante saber que estabas llegando con ese mensaje hasta allá. Sí, sí, tú no Exacto. sabes quién es esa persona, pero Ujú. con un concepto, con un punto de vista, con una idea que venga y le sume y le permita ampliar su perspectiva y ampliar su visión, ya se justificó la existencia de ese libro, ya Así se es. justificó la existencia de ese mensaje. A mí me pasa, yo a veces me pongo a revisar, por ejemplo, los indicadores de dónde se ven mis videos y me ha tocado ver que mis videos se ven en Alemania, en Ujú. China, y digo, ¿quién lo estará viendo en China? Pero bueno, alguien a lo mejor por curiosidad entra y lo vio. Entonces, nuestra labor pues es esa, tocar vidas 360 grados, Ujú. buscando generar ese cambio, ese crecimiento. Sí. Arturo Enciso, entonces, ¿cuántos años hay ya en la profesión de instructor de capacitación? Pues serían 5 con este socio y Ujú. después nos separamos. Él cambió de giro, se dedicó a algo similar, pero totalmente, ahora sí que similar, pero con otro enfoque, ¿vale? Ok, Entonces yo decido continuar y ya ahí son 22 años ok. ya en esto. No, pues muy buen tiempo, muy buena carrera y muchas satisfacciones. Mm. ¿Alguna conferencia en especial que te prenda, que te motive cuando ves a Arturo Enciso allá arriba del escenario? Hay una que es, yo creo que cada quien dice que cuál es su favorita. Tenemos hijos preferidos. Ándale, y yo les digo, pues todas son mis hijos, pero hay una que sobre todo a mí, una que se llama Desarrollo de Actitudes y Habilidades Positivas. Es una charla muy motivacional, a mí me divierte. ¿Qué le dices a la gente? Pues lo que es la actitud, ¿no? Yo mencionamos de una forma, quienes me han visto bueno, quienes no me conocen como conferencista, mi estilo es muy ameno, muy divertido, muy lúdico. Traigo inclusive títeres. Hoy iba a traer a mi ratoncito Jerry, que es inseparable. Yo te Por me acordé favor, que yo no lo esperaba vino. ver aquí, pero No bueno. vino. Pero suelo traer muñequitos de peluche. Y esa conferencia ha sido la que me ha abierto Muchas puertas en puertas. todos lados, siempre. Es como mi punta de lanza, de ahí mucha gente me ha visto, me ha conocido, me contacta y ese se ha impartido en diferentes países ya. Ok, fantástico. A mí me preguntan mucho esto y te lo quiero compartir. Dos cosas básicas. La gente me dice, oye, ¿y lees mucho? Les digo, bueno, yo sí leo mucho. Ujú. ¿Tú qué les dirías a ellos? También, o sea, yo creo que el único vicio, y inclusive me han dicho, ¿tienes algún vicio? Pues yo no tomo bebidas alcohólicas, no fumo, no uso algún tipo de droga. Digo que tal vez el único vicio que tengo es la lectura. O sea, desde Ok. que yo he escuchado gente que dice, me gusta escribir, pero no leer. Yo creo que no. Si no lees, no puedes escribir. O ¿Qué sea, vas a compartir? no puedes encontrar un estilo, no puedes desarrollar tu estilo de escritura como tal, ni ¿cómo se puede decir? De narración. O sea, Así es. eso es lo esencial. Entonces, yo leo bastante. Ok. Lo que desde revistas de negocios,
libros motivacionales, he leído el tuyo de las historias, o sea, todo lo que a mí me comparten yo lo leo. Y es esencial, yo creo que la lectura Te lleva a otros mundos. Y es lo que te va a formar, porque hay gente que a mí me ha tocado que dicen, ¿y lo tienen audiolibro? Pues no, pero todavía es rico el olor a papel, el olor a las letras, o sea, estar leyéndolo bajo la luz o algo, o sea, eso es todo bonito. Lo digital también es bueno, yo traigo en mi tableta 6, 7, 8 libros que no podría cargar en una mochila de viaje, pero siempre el libro impreso es mucho, mucho más rico. Y eso a mí me lo fomentó un maestro, yo creo que esa es una historia que inspira, que es el tema. Yo recuerdo muy bien porque me han preguntado qué me inspiró a ser escritor. Y yo recuerdo que tenía un maestro en la secundaria que se llamaba Fernando, no recuerdo el apellido de él. Llegó como suplente de un maestro que estaba ahí y era alto, así una voz muy como de locutor, me acuerdo muy bien. Y nos hablaba muy propio, así, señor Robles, aunque eras un joven, así muy propio, señorita fulana, o sea, era muy, muy correcto. Y recuerdo que me encantaba su forma de dar sus clases porque a la hora de explicar te imaginabas la historia, o sea, te hablaba de la historia de México, te hablaba de cuando el cura Hidalgo dio el grito, te lo narraba de tal manera que te hacía volar la imaginación y decía, yo me veía escuchándolo ahí. Y nos leía un libro que yo he tratado de encontrar que se llama Un Mexicano Más. Te estoy hablando de la secundaria, no saquemos cuentas, pero hace muchos años de eso. No, ya, ¿no? Y nos leía un capítulo por día. El libro era muy divertido, pero cómo lo leía o no lo leía era lo que más nos impactaba. Entonces yo recuerdo que decía, ¿qué necesito hacer para leer de esa manera? ¿Qué necesito hacer para escribir historias de esas? O sea, yo se me hacía fascinante lo que hacía. Y empecé con mis primeros escritos, unos bosquejos por ahí encontré. Y es bastante interesante ver tu evolución como escritor. Y también una maestra de la primaria. Yo tuve también la fortuna de tener un abuelito que le gustaba mucho leer libros de Memín Pinguín. Los que se han de acordar, los que están leyendo, muy jóvenes tal vez. Hay gente que va a decir, ¿de qué estás hablando, por favor? Claro. Pero ahora sí que lo pueden googlear aquí en Memín Pinguín. Y me acuerdo que él vivía de sus rentas ya, entonces iba a cobrar sus rentas y al tomar el autobús, no tenía auto, se compraba los cuentos en los puestos de revistas, compraba Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Samurai, Calimán, que era claro, por favor. Y había uno que a veces sí, a veces no, que era un pequeñito que era Capulinita. Así como no. Y Zor y los Invencibles. No, pues tienes buena memoria. Y eso que tenía 5 años. Estás chavo, hablando de 5 años de edad. Y yo llegaba y yo lo esperaba porque agarraba el libro de Memín Pinguín que eran en color sepia. Sí, señor. No. Creo que el único de color era Capulinita. Y él llegaba y leía el librito. Memín Pinguín es un niño, de hecho viene la palabra pingo de eso, de que era muy pingo, muy vago, muy inquieto, un morenito. Peloncito, su gorrita. Ojos muy vivos. Y con su mamá que la quería mucho. Y yo, señor, si te acuerdas bien, te acordarás del nombre de la señora, porque yo sí me acuerdo. Era doña Eufrosina. Eufrosina, sí, señor. Y él le decía, mi malinda. Le decía. Sí, señor. Le pegaba con una tabla y un clavo. Sí, señor. Ándale, mi negro, le decía. Ándale, era el negrito. Y yo me acuerdo que yo esperaba que él llegara porque traía uno salía el lunes, otro el martes, todos los días salía uno nuevo. Y yo esperaba que me lo leyera. Y lo leía también tan padre. Veía los dibujitos. Creo que lo escribió Yolanda Vargas Dulce, me parece. Memín Pinguín. Bueno, Yolanda Vargas Dulce escribió Lágrimas y Risas, pero no me acuerdo de Memín. De Memín yo pensé que era ella, fíjate. No. Y lo leía, y luego me leía, yo recuerdo haber leído primero Gabriel y Gabriela, antes de que lo hiciera novela, El corazón salvaje, El pecado de Oyuki. En Lágrimas y Risas. En Lágrimas y Risas, creo que los ricos. Rubí, yo me acuerdo que estaba enamorado de Rubí, por la de la revista. Sí, cómo no. Y después la novela Bárbara Amor era igualita a la de la revista. Estamos hablando de como casi 30 años después. Sí, señor. Y eso me inspiraba. Tanto que yo me aprendía las palabras. ¿Qué dice aquí? Memín. Yo sabía que decía Memín sin saber que era M-E-N, nada. Y él se dio cuenta y me empezó a enseñar a leer. Yo a los 6 años prácticamente, entre 5 y 6 años ya leía yo. Entonces ya él traía sus cuentitos y yo leía y los acomodaba. Los coleccionaba, por ahí estuvieron mucho tiempo hasta que alguien los tiró sin saber que era toda
pues, Un tesoro de historia, claro. Claro. Y gracias a eso, siempre leía. Entro a primero de primaria y la maestra de primero se da cuenta que yo ya leía cuando era básicamente lo que te enseñaban. Así es. Y me ayuda a perfeccionar la lectura. Entonces, pues me traía libros, me traía folletos, me traía todo lo que pudiera leer. Y hasta la secundaria fue cuando empecé a determinar un estilo de escritura. Ok. ¿Te tocó leer Platero y yo? Platero y yo. Yo me acuerdo haber leído la Ilíada de la Odisea en primaria y se me hacía fascinante ver todo lo que ¿Te tocó narraban. leer Macario de Traven? Macario también. No. Sí. Fantásticas historias. Y me invitaron en una ocasión que también me marcó mucho a la ciudad de Sayula. Ujú. De hecho, estoy asesor en una empresa ahí en Sayula, por eso le tengo mucho aprecio a esta Ujú. ciudad. Y me llevaron donde escribieron El Llano en Llamas. De Rulfo. De Rulfo. Hombre. Sí, entonces me explicaron todo lo que Rulfo veía, dónde se sentaba, que se pelean ahí San Gabriel, me parece, y Sayula, de dónde es. Pero el hecho de decir aquí se sentaba Rulfo a pensar, a imaginar, a idear. Eso es muy importante y te voy a compartir una parte para mí muy valiosa. ¿Qué sientes en esos momentos cuando estás ahí donde dicen, aquí pasaba Rulfo, aquí se sentaba Rulfo, aquí caminaba Rulfo? ¿Qué sientes? ¿Sientes algo? Siento esa vibra, o sea, sí, ¿verdad? Yo eso lo percibí en una ocasión que fui a la Ciudad de México, donde están las pirámides, ahí ¿dónde es Teotihuacán. Y todavía se podía subir a la pirámide de los Sol, estamos hablando de años atrás. Sí. Y el hecho de caminar por lo que es la Avenida de los Muertos, me parece que sí, señor. Yo pisaba y decía, aquí pisaron los antepasados hace 500 años. Sí, se sentía esa sensación, esa vibra, exactamente igual. Yo te voy a decir que a mí me pasa esa misma sensación, igual te puede pasar a ti, igual no, a mí me pasa esa sensación, yo admiro mucho por su liderazgo, es un líder controversial, amado por algunos, odiado por otros, pero yo admiro mucho la historia que nos deja en el mundo el señor Jorge Vergara. Cuando voy a la Plaza Midtown, que es su plaza, y camino por ahí, digo, aquí caminó Jorge. A lo mejor no la vio terminada al público, pero él vio el proyecto y dijo, a ver, ¿y eso qué van a hacer ahí? Y digo, caray, ese hombre caminó aquí. Una vez lo vi de lejos en una conferencia nada más, pero el hecho de sentir esa presencia, esa energía, esa visión, esa fuerza, sí la percibes, sí la sientes y te hace sentir bastante bien. Sí, la verdad, yo tuve la fortuna de conocerlo. Me contrató para sus eventos en este tipo de OmniLife, cuando hacía sus eventos, antes de encontrar inclusive a las Chivas, me tocó ser parte de sus eventos, pero le llaman ellos, convenciones, es la palabra. Y ahí me tocó tanto compartirlo en reuniones previas, en el escenario verlo, que también era muy impactante. Y escuchar su filosofía, que eso era lo interesante. Un gran legado del hombre, ¿no? Totalmente. Un gran legado. Así es que te tocó leer Calimán también. También Calimán. ¿Te acuerdas de la frase más importante de Calimán? Pues serenidad y paciencia. Mi querido Solín. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Y todo eso, tanto lo que yo recuerdo que leía, ese tipo de cuentos que te ayudaban a desarrollar la imaginación. Sí, señor. Por eso yo me acuerdo haber leído Rarotonga, que era otro también clásico. Y de Yolanda Vargas Dulce. Eso, entonces te decían meterte toda la cultura, creo que era afro, o así. Sí, señor. Una reina afro. ¿Te acuerdas de Tuitila? Yo no me acuerdo. Tuitila era una muchachita flaquita que salía con Rarotonga, que andaba con el doctor, era como la chica de servicio, pero muy inteligente, Tuitila. Yo también la leí. Yo también. Y después, trabajando con mi papá en un negocio que tenía, él también tenía muchos rituales. Y su ritual era escuchar radionovelas. Entonces, había una radionovela también, que se va a recordar, que era Calimán, precisamente. Me acuerdo que creo que Pelayo hacía Calimán. Luis Manuel Pelayo. Y Luis de Alba era el Solín. Sí, señor. Y el estarlo escuchando, porque pues, no era lo que había, lo que escuchabas y te pegabas al radio ahí a ver. Pues estábamos trabajando y escuchando, y escuché muchas novelas, Tres Martínez, cosas así de eso. Y todo eso me ayudó a desarrollar la creatividad y creo que la facilidad para escribir. Que lo que tengo acá se me facilita poderlo poner, plasmarlo. Okay. Y llegar con un buen mensaje. La gente lee mis libros y me dice, es que me metes a la historia. Me imagino el lugar, la persona, si describes su escritorio, me lo imagino tal cual. Digo, pues es que eso te hace la imaginación. La radio era buena para eso. Entonces había que trasladarlo. Y eso ha hecho
que mis libros lleguen e inspiren a la gente. Entonces, hay gente que me ha inspirado, desde mi abuelo que me enseñó, que era también mi padrino. Yo le decía más padrino que abuelito. Ok. Fue como de confirmación. Y mi padrino que me enseñó a leer. Fue tu mentor. Mi maestra que me perfeccionó la lectura. Y yo creo que mi maestro Fernando de la secundaria, que fue el que yo le debo que sea escritor. A mí me dicen, Tal cual. y por eso te preguntaba, me dicen, oye, ¿lees mucho? Sí, sí leo mucho. ¿Y por qué lees mucho? Número uno, porque me gusta. Porque a mí el libro, como a ti, pues te conecta a una historia, a una vida que en muchos casos, por mis propios pies, nunca voy a conocer. Pero además, a través de esos libros, voy a encontrar referencias y experiencias que pueden cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de concebir la vida y, lógicamente, genero resultados diferentes. Así es. Y me dicen, oye, la otra pregunta que me hacen, que también te la voy a compartir, me dicen, oye, ¿es muy difícil ser instructor? Le dije, no, nada más hay un requisito indispensable. Bueno, dos. Número uno, que te guste leer, porque mucho de lo que comparto, yo les digo, viene de los libros, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque a veces haces un ejercicio, haces una dinámica, compartes un mensaje y la gente dice, ¿de dónde se lo sacó? No, bueno, pues lo leí, lo viví, en alguna parte me lo encontré, y los instructores tenemos la bendición de que hay un público que casi no lee, entonces como casi no lee y yo sí leo, pues vengo y te comparto. Entonces, les digo, sí me gusta leer, leo mucho y eso me permite compartir, eso me permite dar, eso me permite tener un bagaje, una expertise de vivencias y experiencias que compartimos a los demás. Ahora, yo te pregunto, tú ya me dices que sí lees mucho. ¿Qué sientes cuando compartes el mensaje? ¿Qué sientes cuando tocas una vida? Porque a veces tienes un público, tenemos 20, 50, 200. He estado yo, por ejemplo, dando conferencias en Expo Guadalajara. He estado con públicos de 10,000 personas. Y a pesar de que están 10,000 ahí, o 5,000, o 3 personas ahí, tú notas cuando a alguien no le cae un 20, le cae un centenario, porque ves como el impacto y dice, esa palabra, esa frase, esa idea, ves cómo la nota, ves cómo lo mueve. ¿Qué sientes cuando pasa eso, Arturo? ¿No te das una palmada y dices, bien hecho, mi chavo, estás en el camino correcto, estás haciendo lo adecuado? ¿Qué te dices? Pues fíjate que no de esa manera. Sí es bonito y satisfactorio ver cuando alguien de alguna manera cambia. Perdón, no creas que yo veo a alguien y digo, no. Pero por dentro la satisfacción, yes, claro, sí, No, sí es bonito, pero fíjate que no sé. Yo una vez me preguntaron, y yo creo que partiendo de ahí, me decían, ¿cuál es tu misión o por qué eres instructor? Tu Ikigai. Entonces yo decía, pues la verdad es buena pregunta. Me la hicieron, te estoy hablando de hace muchos años. Yo les decía, pues la verdad es que creo que tengo un don que lo estoy explotando, que es el poder hablar en público. O sea, a muchos se traban, muchos se ponen nerviosos. A mí no, a mí me encanta. Mi mamá me decía, contigo era un problema siempre, porque fui muy bueno en la escuela, me gustaba la escuela, entonces se me facilitó. Entonces mi mamá muy seguido le hablaban para darle algún reconocimiento o algo que había hecho bien, nunca mal. Creo que nunca Bueno, okay, vamos a dejarlo ahí. Es que era buen estudiante, como me gustaba, me apasionaba y sí. como entendía, pues se me daba a estudiar. Pero la maestra decía, va a haber el bailable fulano, ¿quién quiere? Y luego yo. Y va a haber ¿quién va a declamar? Y yo. O sea, y las llamadas eran, ahora va a salir de bailable de cosaco, ahora va a declamar, ahora va esto. Dice, ¿tú nunca tuviste miedo a expresar, a decir o a estar en el público? No. Entonces dije, pues no, eso sí es cierto, nunca he tenido ese temor, porque siempre tengo algo que compartir. Entonces, cuando tienes ese mensaje, pues es fácil compartirlo, y si se te da, pues mejor. Entonces, me perfeccionaron donde yo trabajé para ser instructor, y yo les decía, mi misión tal cual es poder hacer mejores personas con mi mensaje, con mi entrenamiento, porque mejores personas hacen mejores empresas hacen mejor país, y al tener un mejor país, mejoramos la vida de todos. Y además, si quieres una mejor persona, también tienes un mejor padre de familia, tienes un mejor vecino, tienes mejores compañeros de trabajo. O sea, el beneficio se multiplica. Para todos. El beneficio se multiplica para todos. Entonces, realmente, esa es parte de la misión del Ikigai, del instructor, que es tocar vidas y en la dimensión que sea posible, hacer que esta vida se expanda, crezca desde una perspectiva positiva para que definitivamente en su entorno, porque a mí me pasa y seguro te pasa a ti, hay personas con las que nos mantenemos en contacto y te das cuenta que su esposa, que sus hermanos, que sus vecinos notan ese cambio y dicen, oye, este ya no es el de antes, este se comporta diferente, actúa diferente, viste diferente. Y eso es porque una palabra, una frase, un mensaje, un concepto generó ese cambio y dijo, va,
tomó esa bandera y dijo, voy a perseguirla para generar ese cambio que mi vida necesita. ¿No? Y lo ves porque luego ves a esa gente que se ha acercado conmigo y me dice, oye, me inspiró tanto o me caló tanto lo que dijo que me dediqué y terminé mi primer libro, 30, 40 años de edad, ¿no? Digo, perfecto, su primer libro, ya compré otro. O su primer libro que leí fue el suyo. Y estaba bonito. Entonces, y eso es lo que dices tú bonito, dices tú, qué padre, le llegué a lo que buscaba, ¿no? Que se preparara, que yo recuerdo la historia de una persona que le gustó tanto el curso, fue precisamente en Morelia, me acuerdo, que estabas hablando de Morelia. Terminó el curso y todo, y él emocionado, me acuerdo era de ventas, y llega y me dice, licenciado, qué bueno estuvo su curso. Cuando sea gerente, le voy a hablar para contratarlo. Perfecto. Estaba como vendedor y había una forma de escalafonar, pero él era vendedor. Sí. Pero motivado lo vi. Dije yo, qué bueno, pues que se inspiró y que se motivó. Pues, ¿qué será? Como a los 2 años me hablan por teléfono y, oiga, pues soy fulanito de tal, ¿se acuerdan de mí? De Morelia. Ah, sí, ¿cómo estás? Vamos a ponerle que se llama Manuel. Manuel, muy bien, Manuel. Le digo, ¿y cómo estás? Bien. ¿Se acuerda que le dije aquella vez que cuando fuera gerente lo iba a contratar? Sí, pues lo voy a contratar. Ya no estoy en esa empresa, pero en esta soy el gerente. Y quiero que venga para acá. Entonces, cuando fui y lo vi, ya lo vi tal cual. Diferente, con un traje diferente, un porte diferente, un know-how diferente. Sí, señor. Dije, wow, eso es un cambio. Y como él, muchos, ¿no? Voy a las universidades y veo a los estudiantes que luego ya trabajan en recursos humanos y me hablan o me piden algún tipo de una charla o algo, porque se acuerdan de que dejaste huella. O sea, y que los inspiras. Acabo de platicar con unos amigos, falleció su papá de ellos, una persona muy apreciada, ellos se dedican a la música, toda la familia son músicos, y a la hora de estar platicando con ellos, anécdotas del papá, tuve la fortuna de conocerlo, yo fui músico un tiempo. Ah, también. También, hace muchos Hombre, años. ¿qué hacías? Tocaba en un grupo de rock, fíjate, hace muchos años. Por Cristo Redentor, no te imagino de traje y... Hace muchos años. Ok. Y ellos dicen, me estaban platicando que son rockeros, porque tocan reggae, rock y algo de versátil, pero su enfoque más es el rock. El rock. Y me decían que ellos eran músicos porque me veían a mí en el escenario como el vecino y querían ser como yo. Fíjate. Y dije, ¿cómo crees? Sí, te veíamos y decíamos, queremos así, componer sus canciones, verlo cómo acomoda toda la logística, cómo salen de gira o algo. No fuimos tan malitos, estábamos en un nivel más o menos. Ok. Y yo no sabía, y tú estás hablando de que tienen, yo creo que ellos me veían y tenían entre 7 y 8 años de edad. Es que fíjate que tocando este punto, no aquí sabes. tocas un elemento de profundidad, Arturo, y es el siguiente. Tú no sabes quién te está viendo. Tú no sabes quién te tiene entre ojo y ojo, pero está viendo cómo vistes, cómo calzas, cómo comes, cómo te comportas, cómo actúas, qué auto manejas. Y cuando menos te inspires, cuando menos te imagines, alguien vas a estar inspirando, alguien más a estar diciendo, yo quiero vestirme como él, yo quiero comportarme como él, yo quiero pisar el escenario como él. Entonces, siempre hay ojos que nos están viendo. Y te lo dicen, así como, inclusive hay gente que me ha dicho, yo quiero ganar lo que gana usted, yo quiero viajar como viaja usted, yo quiero la vida que tiene usted, ¿no? Y a veces sí, les compartes lo que haces y muchos de ellos sí te dicen, ¿sabes qué? Pues está difícil, pero pues le entro. Y hay quienes te dicen, no, entonces no. Bueno, es que nada nace grande. Claro. Nada nace grande. Y a mí también hay gente que me dice, oye, quisiera hacer lo que tú haces. Pues dale. En el mundo hacen falta instructores. Hacen falta de verdad instructores. Sí. Entonces dale. Oye, pero hay gente que me dice, oye, pero no te daría cosa que te haga competencia. No, por favor, el problema no es la competencia. El problema es la incompetencia. Si yo soy incompetente, la competencia ni el mundo me va a hacer. Dale, éntrale, pégale. Hay lugar para todos. No, y a mí me gusta platicar con colegas que van iniciando y les puedes dar algún consejo con gente que tiene años. Estamos hablando ahorita de gurús dentro de este giro. Sí. Y que vamos a capacitarnos porque les tenemos cosas que aprender. Claro. Sí, claro. Entonces yo veo cómo trabaja alguien, qué hace alguien, cómo puedes colaborar ahora con él en este tipo, por ejemplo, de entrevistas que estamos haciendo. Así es. Y cómo podemos inclusive colaborar como escritores. Yo he trabajado con algunos donde escribimos juntos y nos apoyamos. Yo escribo novelas y eso, el por qué las novelas. El leer todo el antecedente, pues te hacía imaginarte. Y hay quien me decía, un amigo, yo creo que ha sido el libro que es el sucesor, uno de mis libros más vendidos y que nos puso en un buen estatus. Lo hice junto con un socio, que es mi amigo Mario Rizzo, mi socio y colaborador.
Y él me decía, yo escribo muy técnico. Un saludo, Mario, desde aquí, Mario. por cierto. Y él me decía, Mario, dice, yo escribo muy técnico. Ajá. Es un contador y mis artículos son solo técnicos. Escribía para Forbes, entonces, pero técnico. Uh-huh. ¿Cómo podemos llegar a algo técnico con un mensaje más novelesco? Que sea un libro que Más te, digerible. y que te motive. Ameno. A leerlo, ¿no? Ameno. Interesante. Te dejo esa consigna. Y me acuerdo que me dio como 4 artículos que eran la base del libro. Y los leía, y los leía, y los leía, y los leía. Y esta es una buena anécdota de ese libro. Y nomás no llegaba la inspiración. Y cuando yo fui a Tijuana, y venía de Tijuana para acá, ya ves que de Tijuana a Guadalajara se hacen, que serán 2 horas 40. 2 horas 40, 2 horas y media, sí. Me acuerdo muy bien, y esto lo he platicado en algunas anécdotas, traía un poquito de dolor de cabeza, no sé, era mi último día. Yo por lo regular en diciembre como hasta el 15 trabajo, porque ya la gente está pensando en la Navidad, el Año Nuevo, posadas, intercambios. Así es, aguinaldos. Ya no anda pensando en capacitación. Inclusive hay gente que me quiere contratar, le digo, no gastes tu dinero en diciembre, mejor aguántalo en enero, la gente está en otro canal ahorita. Y ya venía con ese plan de descanso. Tenía un poquito de dolor de cabeza, me comí algo ahí en el aeropuerto, y le dije a la chica de la hermosa, le dije, oye, ¿me podías apoyar con una pastilla? ¿Tendrás alguna pastilla o algo? Sí. E inclusive fue una buena anécdota, fíjate, me dice, el avión no viene tan lleno, si estaba hacia la zona VIP, lo voy a mandar para que descanse. Digo, ¿sí se puede? Sí. Bueno, pues digo, está bien, venga, está bien. Claro. Sí, el avión despega, había espacio, me lleva, me dio la pastilla, inclusive me dieron hasta cena, fíjate, era VIP. Mi chavo, dijeron, es el escritor, por favor. No sé, pero era VIP. y me dieron un antifaz, me acuerdo, para poder descansar de la luz. Y yo creo que eran las 9 de la noche de allá, no, 8 de la noche de allá, 10 de la noche aquí en Guadalajara. Uh-huh. Dije, voy a llegar como a las 12, tal. Me puse el antifaz y no dormí, pero con la oscuridad del antifaz, el zumbido del avión y el dolor que desapareció, en el vuelo de Tijuana a Guadalajara, pensé toda la historia. O sea, mentalmente traje toda la historia. Simplemente fue llegar a Guadalajara, ponerme a escribir y en una semana escribí ese libro. Así tal cual. O sea, toda la historia la traje en mente, me puse, le hablaba, Mario, mándame esta información, Mario, ¿tienes esto? El 29 de diciembre yo le llevé el escrito, él lo revisó, se mandó a revisar y salió el libro por ahí como en marzo. Ok. Esto confirma una creencia que yo tengo, cuando menos esperas, bueno, es cuestión de enfoques de creencias religiosas, de formaciones espirituales, pero yo tengo la creencia firme de que cuando menos esperas, el Padre te va a tocar, te va a hablar a través de la persona que menos te imaginas, del momento, de la circunstancia, del espacio, porque tú dices, pues me voy a subir a Tijuana para que se me suelten más libros, ¿no? En el avión. No. O sea, a veces estás abajo de la regadera y en ese momento cae la idea, en ese momento cae el concepto y en ese momento se abre la oportunidad. La inspiración llega en determinado momento y hay que cacharla. Los tiempos son perfectos. Son perfectos. Inclusive en otro libro, la escena principal de un libro, que quería yo darle ese cierre, me pasó yendo de Guadalajara a Autlán. No, a Casimiro Castillo, me parece. Ok. Que es una de curvas. Sí, cómo no. O a la Huerta, Jalisco, creo que eran unas curvas. Sí, cómo no. De por sí de aquí a Autlán son curvas. Sí, señor. De ahí para allá son más curvas. Y recuerdo que el autobús traía una falla mecánica, eléctrica. Y nos dijo el chofer, hay de dos. Llegamos a Autlán y se cambian de autobús. O apago todo lo de adentro, la televisión, todo lo para irnos y llegamos hasta allá. Entonces la gente, para evitar eso, dijeron, vámonos. Nos vamos. Entonces apaga todo y yo recuerdo que estaba así sentado y nomás veía las cabezas de todas las curvas que nos movían. Sí, a fuerza. Tratando de no marearse porque hay quien le llega el mareo. Sí. Y me acuerdo que estaba pensando en cerrar los ojos porque sentí cierto mareo y que llega la historia. Bueno, pues es la escena clave. Ajá. Es claro, entonces necesitamos mandarte de viaje. Llévate, por favor, ahí a grabadora de voz. Sí, por favor. Porque nos pasa una cosa, bueno, seguro a ti te pasa, a mí me pasa. A veces esa idea mágica que llega en el momento no se repite. No se repite porque la oportunidad pasa solo una vez y si no estás preparado, bueno, se va y otro la aprovechará. Tal cual. Yo anotaba, me acuerdo que llegué
al hotel y me acosté como a la 1 de la mañana seguramente, aunque tenía el curso al siguiente día, pero quería que lo que vi al estar en la oscuridad, plasmarlo, y fue la escena clave. Y ese libro ha sido también uno muy de desarrollo humano, que está traducido incluso en 2 idiomas. ¿Cómo se llama ese libro? Levántate y cambia. Está traducido al inglés, al italiano y en español. Te pediría nada más que, si puedes, dado que tienes los derechos de autor, hagas la corrección. Levántate, viaja y cambia, porque si no viajan no van a cambiar. Entonces, pues Arturo, te agradezco muchísimo tu tiempo, el compartir tus experiencias, tus vivencias. ¿Cuál sería tu último mensaje que podrías darle a quien nos está viendo y está pensando en ser instructor de capacitación, en crecer en su vida, en hacer cosas diferentes y ir hacia adelante? ¿Qué le dirías? Pues para ser instructor primero tenemos algo bueno que compartir. Si tienes conocimiento, si tienes una historia, si tienes algo que ayude a las personas a ser mejores, eres ideal para ser un instructor. Nadie nace siendo instructor, hay que formarse, hay que prepararse, hay que rodearse de personas que te puedan inspirar y orientar. No tengas empacho o miedo en pedirle a alguien un consejo. Habrá gente que no te lo dé, pero habrá gente que te apoye y créeme lo que son muchos. Y es muy bonita esta profesión y como dices, hacen falta instructores. Hacen falta. Hacen falta mujeres en el escenario. Yo he compartido con mujeres y me impacta lo que ellas nos tienen que dar como mensaje y creo que ahí habría un mercado, un reto para quienes nos vean. Nos hacen falta damas, compañeras como instructoras. Que además tienen mucho que compartir. Total. Así es que ese es el mensaje. Unas guerreras que sí. No. Y además tienen tanto expertise, tienen tantas cosas valiosas que así como nosotros, ellas también pueden cambiar vidas. Muchas gracias, ha sido un privilegio. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos en el próximo programa de Inspírame con tu historia. Cámbiame la vida, porque justamente de eso se trata, de cambiar vidas. Ha sido un privilegio. Cuídense mucho. Bendiciones.